Buenos días, profesor y compañeros en general. El día de hoy tenemos el gusto de exponer el curso Lenguaje de Programación 2 sobre base de datos, en este caso, base de datos de un restaurante que denominamos Bella Perla. Los integrantes serían Aymar Flores y Nostroza, Obed Ortiz Garay, Jerico Hilario Pérez, Jean-Paul Maita Coronel, Lucy Cóndor Gómez. Primeramente vamos a empezar con el objetivo general. El objetivo general sería, primero, desarrollo de una aplicación web para optimizar la gestión de un restaurante. Como vemos en la imagen, tenemos un claro ejemplo de una página web de un restaurante. ¿Esto en qué nos beneficiaría? Esto nos beneficiaría en un aspecto, la agilidad de la atención para los comensales. Objetivos específicos. 1. Optimizar el proceso de ventas de un restaurante en un menor tiempo de atención. 2. Controlar el importe de la venta. Y 3. Mejorar la calidad en servicio al cliente. Podemos ver en la imagen la base de datos que utilizamos, en el cual ofrecemos un número de factura que sería únicamente para cada persona. Un número, diferentes platos, en este caso seco a la guachana, causa rellena, arroz con pollo, etc. El código de comensal, el mozo que atendió y la categoría. Continuando, tenemos los requerimientos funcionales. Primero, nombre de los comensales y qué plato solicitó. Segundo, los nombres de las categorías, sea menú, plato a la carta o especial. Tercero, los nombres de las mesas, los nombres de los platos y el mozo que atendió la mesa. Cuarto, el nombre del plato y cuánto en el día se tuvo de importe. Quinto, cuántos platos se adquirió por menú y platos a la carta. Sexto, qué plato se vendió más y en qué día. Séptimo, buscar por número de factura y mostrar el número de factura, nombre de cliente, los nombres de los platos, categoría y el importe solicitado. Por último, buscar por día y mostrar los nombres del plato, código del cliente, nombre del mozo y categoría. Seguimos con el diseño de base de datos. Como podemos ver en la imagen, tenemos 6 tablas en total, el cual primera tabla sería la tabla platos, tabla categoría, tabla mesa, tabla mozo y tabla comensal. Eh, por último vemos la tabla factura, en el cual unimos todas las tablas mencionadas anteriormente y esto sería para mostrar o imprimir la factura para el comensal. Ahora les paso con mi compañero Aymar. Bueno, ahora yo continuaré con la creación de las tablas. Bueno, la base de datos que utilizamos es el MySQL Workbench. Bueno, primero creamos la tabla categorías, en la cual incluimos el código de la categoría, el nombre de la categoría, y aquí podemos ver, tenemos 3 nombres, el menú, plato especial y plato de carta. Luego creamos la tabla de comensales, la cual incluimos el código de comensal y el nombre de cada comensal. Bueno, la siguiente tabla sería la de mesa. También se incluiría el número de mesa y el nombre de la mesa. Luego la tabla de mozos, que se tiene que incluir el código de mozo y el nombre del mozo. Y también la tabla de platos. Aquí se incluirá el nombre del plato, el precio, el código del plato y el código de categoría. Ahora continuaremos con las consultas. Bueno, aquí insertamos los datos de la factura, en la cual está el código de la factura, el código de los comensales, el código de los platos, el número de mesa, el código de mozo y el día en el cual se atendió a cada cliente. Aquí tenemos un cuadro que está hecho en el Workbench,
y también un cuadro en el JSP de NetBeans. Bueno, ahora les explicaré sobre la primera consulta, la cual nos pide los nombres de los comensales y los platos que solicitó. Bueno, este código, si lo ponemos en el Workbench, nos mostrará los nombres de los clientes y el plato que solicitó el cliente. Y aquí también tenemos un ejemplo en nuestra base de datos, nuestra base de datos de JSP de Workbench. Bueno, ahora les paso con mi compañero. Bueno, en la segunda consulta nos pide los nombres de las categorías, ya sería el menú, plato a la carta y especial. Bueno, para eso tendremos que hacer el código, ¿no? En MySQL primero select asterisco from categorías, que selecciona todas las categorías que hemos creado en nuestra base de datos. Luego de eso lo pasaríamos, claro, al NetBeans para tener una mejor personalización en nuestro, en una página web, ¿no? Como es en la parte derecha podemos observar. Y esa sería la segunda consulta. En la tercera consulta nos pide los nombres de las mesas, los nombres de los platos y el mozo que atendió, respectivamente. Para eso tenemos que hacer un código, como pueden ver ahí en MySQL, que abajo lo pueden ver en una tabla que eso es en el MySQL, nos sale. En el código lo que hacemos es nombrar todo lo que nos está pidiendo, pero como están en diferentes tablas, tenemos que crear como pequeñas letras para igualarlos, como hemos creado el me punto nombre de la mesa, pl punto nombre del plato y al final lo igualamos, ¿no? Y luego de hacer todo eso, lo pasamos al NetBeans y lo que obtenemos es, como pueden ver a la parte inferior derecha, una tabla con, como a nuestro gusto de nosotros, de nuestro grupo, ¿no? Y bueno, como cuarta consulta tenemos que nos piden el nombre del plato y cuánto en el día se tuvo de importe. Para eso seleccionamos el nombre del plato y también tenemos que seleccionar la cantidad, pero multiplicarlo por el precio, ¿no? Y como hicimos en el caso anterior, tenemos que crear letras para relacionar cada una de las tablas, ya que cada una de las tablas tiene lo que sería el código del plato. Bueno, al hacer correr esto en MySQL, lo que obtenemos es la tabla que está a la izquierda. Y luego al pasar al NetBeans en programación, en este JCP, obtenemos lo que está a la derecha, ¿no? Que es más personalizado y con un fondo también que pusimos nosotros mismos. Y bueno, como quinta consulta nos piden, ¿no? ¿Cuántos platos se adquirió por menú y platos a la carta? Al, al igual que en todos los casos anteriores, tenemos que hacer este código grande que al reproducirlo solamente nos sale esto de que está acá. Es un código grande y al final nos bota algo pequeño, ¿no? Pero es complicado. Bueno, al hacerlo correr al NetBeans nos bota lo que está a la izquierda y luego lo pasamos a la JCP de NetBeans y ya nos bota lo que está en la derecha. Y así sería la quinta consulta. Ahora les paso con mi compañero para que les siga explicando. Ya. La sexta consulta. En la sexta consulta nos piden qué plato se vendió más y en qué día. En esta sexta consulta hacemos este código que lo pasamos en el Workbench, en MySQL Workbench, donde selecciona el nombre del plato, contar cuántos platos han sido vendidos y en qué día. Y acá en esta tablita nos muestra el nombre del plato y y cuenta, ¿no? Y acá nos muestra la página web, la consulta que nos está pidiendo, la tabla web. En la séptima consulta nos piden buscar el número de factura y buscar el número
el número de factura, nombre del cliente, los nombres de los platos, categoría y el importe solicitado. Todo este código que está acá sirve para sacar esta tablita, en donde nos muestra el número de factura, el nombre del plato, categoría e importe, como acá, ¿no? El F01, Daniel, arroz con pollo, menú, y el importe que ha sido del precio por la cantidad que ha pedido, ¿no? Acá ingresamos en este cuadrito el número de factura y enviamos y nos sale esa factura con esta tablita, ¿no? En la octava consulta, buscamos por día y mostrar los nombres del plato, código del cliente, nombre del mozo, categoría. En esta octava consulta hacemos este código donde seleccionamos el número de factura, el nombre del plato, el código del cliente, del comensal, nombre del mozo y categoría, ¿no? Y nos sale toda esta tabla. Y en esta tabla es el de JCP para mandarla a una página web, en donde ingresamos, acá en ingresar día, ingresamos los días, pero en inglés. Por este caso es Saturday o Monday. Y enviamos y nos salen estas dos cuadritos, ¿no? Ya, el proyecto de Web Application JCP. Acá vemos en este lado izquierdo que creamos el proyecto web en NetBeans, el Web Application de Java, ¿no? En este caso le hemos puesto el nombre de BD Restaurantes, en donde están todo lo que hicimos anteriormente, los códigos y mandarlos a una página web. Y acá los servicios donde activamos para que pueda correr a la página web. Y esto es importante porque en las librerías, porque acá añadimos una librería en el folder que sirven para la conexión al Workbench y a la base de datos del SAM. Bueno, a mí me tocó explicar sobre la base de datos en Workbench y el proyecto en JCP, por lo cual voy a ser breve en la explicación de la base de datos, ya que mis compañeros ya lo explicaron en el PPT. Primero creamos una base de datos, luego las tablas que necesitamos, insertamos algunos datos y por último creamos algunas consultas. La primera consulta que creamos fue los nombres de los comensales y qué platos solicitaron. Lo ejecutamos y nos salen nombres de comensales y el plato que solicitó. Otro ejemplo sería los nombres de las categorías, menú, plato a la carta y especial. Lo ejecutamos, serían el número o código de la categoría y nombre de la categoría, que sería menú, plato a la carta y especial. Ahora voy a explicar el proyecto en NetBeans. Primero creamos un proyecto que es BD Restaurantes. Luego creamos un JCP que es restaurante. Aquí primero hicimos la conexión con Drive. Luego creamos el título, que es Restaurante Bella Perla. Luego hicimos la conexión a nuestra base de datos. Para esto necesitamos ir a Service, Database, MySQL Server, base de datos restaurantes. Conectamos y nos lleva a un enlace que nos sirve para la conexión a la base de datos, que lo colocamos aquí en Connect Driver Manager Get Connection a JDBC, MySQL, localhost, BD Restaurantes. Esto sería nuestra conexión a la base de datos. Luego creamos las respectivas tablas.
La primera tabla sería los nombres de los comensales y qué plato solicitó. Luego, los nombres de las categorías, menú, plato, a la carta y especial. ¿Qué plato se vendió más y en qué día? Los nombres de las mesas, los nombres de los platos y el mozo que atendió. Ahora lo ejecutamos y nos va a llevar a la página web, donde nos mostrará las respectivas tablas mencionadas. Comensal y el plato requerido, categoría, nombre de categoría, nombre de los platos y la cantidad de platos requeridos. Luego número de mesa, nombre de platos y mozo que atendió. Luego nombre de los platos y el importe total. Y por último, cantidad de platos de menú y cantidad de platos a la carta. Ahora voy a mostrar sobre la consulta que hicimos. En la consulta que hicimos en JCP es lo mismo, la conexión a Drive, la conexión a la base de datos y la tabla. La tabla a buscar sería buscar por número de factura y mostrar el número de factura, nombre de cliente, los nombres de los platos y categoría y el importe solicitado. Lo ejecutamos y nos llevará a la página web de buscar por factura. Aquí está la tabla que nos pidió el número de factura, nombre, plato, categoría e importe. Ingresamos números de factura, por ejemplo, F008. Enviamos y nos mostrará la factura de F008, que sería Luis. El plato que requirió es seco a la guachana, la categoría menú y el importe 19.50. Ahora voy a mostrar la búsqueda por día. En la búsqueda por días también hicimos lo mismo, que es la conexión a Drive, luego la conexión a la base de datos y la creación de la tabla. Aquí nos pide buscar por día y mostrar los nombres del plato, código del cliente, nombre del mozo y categoría. Lo ejecutamos y nos llevará a la página web, que sería, aquí está, nombre del plato, código de comensal, nombre de mozo y la categoría. Y nos dice buscar por días. Como el programa está en inglés, vamos a poner un día en inglés. Por ejemplo, Saturday, que es sábado. Saturday, enviar y nos saldrá la factura del día sábado, que sería F0020 y F009. El plato es seco a la guachana, causa rellena. El código de comensal sería C0010 y C004. El mozo que les atendió fue Susana y Dana. En la categoría, los dos clientes pidieron menú. Bueno, ahí terminamos finalizamos con la exposición. Gracias por la atención.